Bienvenidos amigos del misterio, y en este vídeo os voy a enseñar lo que hemos conseguido hasta ahora de aparatos sobre investigación paranormal, ya que como visteis recientemente nos estamos adentrando un poco en ese campo y tuvimos la suerte de que nos fueran enseñando cómo funcionan diferentes aparatos. En este vídeo también os voy a enseñar la colección que conseguimos de Cuarto Milenio, que podéis ver encima de la mesa y podéis ver a mis pies. Es una colección que consta de 25 tomos y cada tomo tiene diferentes casos, varios casos, no solo uno, y cada uno trata de diferentes temas. Nosotros ya hemos empezado a verla, por ejemplo vimos el primer tomo que trata sobre misterios de niños y hemos empezado a ver el segundo que este ya trata sobre hospitales. Está muy interesante para poder adentrarte porque como sabéis en esto pues no hay una escuela en la que te enseñen. Así que puedes verlo pues de gente que ya está un poco más experimentada en investigaciones y en ponerse a tono en esos temas. En ellos puedes ir aprendiendo pues cómo funcionan unos aparatos o como cuando cogen psicofonías, que por ejemplo hemos aprendido que hay psicofonías pues de 3 tipos. Sabemos que hay la de tipo A que se entienden perfectamente, las de tipo B que son un poco más interpretativas y las de tipo C que ya no hay quien las entienda. Tienes que echarle mucha imaginación. Cada tomo trata sobre un tema y en ese tema te aparecen diferentes casos. Además no solo trata tema paranormal, también pues casos extraños sin explicación o tema ovnis. Entonces está muy bien para empezar a adentrarte, ya que en él puedes ver cómo abarcan los diferentes casos. Y también puedes ver que Cuarto Milenio pues tiene su propio equipo de investigación. Entonces pues puedes aprender un poquito viendo a gente pues que ya tiene un poco más de experiencia haciendo esas cosas y probando los aparatos. Ir al sitio, probar el aparato, ver lo que te sale, como hacen con las psicofonías, por ejemplo, también ellos ponen el aparato y les sale pues voces y tienen que interpretarlas. La única forma de aprender es viendo pues a otras personas que ya lo pusieron en práctica en el campo. Entonces en ese caso está muy bien para tú poder ver y pillar conceptos, que nosotros estamos cogiendo muchos conceptos de lo que pudimos observar en lo poco que llevamos visto de esta colección. Porque no es solo que te alumbre un aparato, sino después identificarlo y saber reaccionar ante ello, ¿no? Exacto, entonces pues en ese término está muy bien porque a ti te funciona un aparato y tú tienes que saber interpretarlo y ver lo que significan y todas esas cosas para poder nosotros ponerlo en práctica y aprender, Vale. Que es lo que estamos intentando ahora mismo, aprender un poquito más. Vale. Entonces por eso fuimos comprando nosotros unos aparatos que fuimos poniendo en práctica y os los voy a ir mostrando. Como por ejemplo voy a empezar por la linterna, que es una linterna de ultravioleta, que esta por ejemplo nos va a venir muy bien cuando son zonas pues más cerradas, como podéis ver, alumbra, pero tiene que usarse cerquita, porque tú si enfocas muy lejos pues se va a distorsionar mucho la luz y no te va a captar pues, y eso mucho. nos viene bien para esas casas o esos sitios de interés donde podemos recoger, pues a lo mejor, yo que sé, fluidos o esas Exacto, cosas. es para ¿no? ver esas cosas, fluidos, como sangre y todo tipo de líquidos y cosas de estas. Entonces, esto está muy bien para ese tipo de exploraciones que nosotros pues hacemos, no solo para el campo paranormal. Claro, Entonces, abarca también el de la exploración ya. Claro. Entonces, ahora vamos a seguir y os voy a enseñar pues los walkie-talkies, que los walkie-talkies ya los pusimos en práctica en el vídeo que pudisteis ver anteriormente y están muy bien, vimos que funcionan muy bien. Voy a encender uno, podéis ver. Y puedes ponerle una frecuencia cerrada, nosotros ya los tuvimos que sincronizar para que fuera una frecuencia cerrada y se comunicaran entre los dos. Tenéis ahí el vídeo que está muy interesante, la verdad. Sí. Pudimos explorar una zona muy amplia y ponerlos en práctica y la verdad, bueno, también nos hemos divertido un poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí, con los walkies la verdad es que fue muy divertido probarlos, estuvo muy entretenido, poder hablar a distancia, se escuchan muy bien. O sea, ya estamos poniendo en práctica un poquito los aparatos, también tenemos esos vídeos donde estamos empezando a funcionar cada vídeo con ellos. Exacto. Y también estamos mostrándoos, bueno, pues el estudio que estamos haciendo previo, antes de embarcarnos a algo más profesional. Claro, estamos intentando aprender un poquito más e informarnos pues de los temas y de cada vez pues nuevos aparatos y nuevas cosas para nosotros en un futuro ponerlo en práctica nosotros, porque pues ahora mismo, por ejemplo, pues no nos vemos para ponerlo en práctica solos, nos están enseñando y estamos yendo con más gente.
Entonces, pues poco a poco ir cada vez teniendo un poco más de conocimiento. Claro. Bueno, como vimos, los walkies están muy bien. Además, un detalle muy bueno de los walkies es que, te sirven también para exploración en el término de si, por ejemplo, te encuentras en un sitio sin cobertura, porque claro, cualquiera pensará, tienes el teléfono móvil, pues mandas un WhatsApp o llamas o cualquier cosa. Ya. Pero si te pillas en un sitio que no tiene cobertura, como en una montaña o en cualquier sitio alejado, pues el teléfono móvil no te va a servir. Entonces llevarte siempre unos walkies está muy bien por si te separas del grupo, si vas con un grupo, si vais dos, si os separáis. hacerme caso, que son más prácticos al final, ¿vale? Claro, yo no me lo terminaba de creer hasta que se usaron. Sí, yo tampoco, o sea, no lo entendía muy bien hasta que saqué la conclusión de que pues sí. Solo costó un poco sincronizarlos y tal, nos llevó un poco de tiempo, pero después, es que fue una bicoca eso. Sí, o sea, eso sí. Increíble. Y en el campo paranormal pues también está muy bien en el sentido de que, como vimos con el vídeo de Mar Andrade, ella nos dio un dato de que en este tema es muy bueno poner el móvil en modo avión, porque no te interfiera pues con los aparatos. Entonces en ese campo sí que ya te sería un poco más necesario pues tener los walkies para comunicarte, ya que no puedes usar el teléfono móvil. Nosotros lo utilizamos para el modo exploración hasta ahora, o sea, sí, decirlo. Bueno, sí. Vale. Ahora vamos a seguir con estos dos aparatitos que os voy a enseñar, que este es el K7, que es el primero que nosotros conseguimos, también nos lo recomendaron, y en este pues te tienes que ir guiando... Vale, pero para esa gente que a lo mejor no sabe lo que es, ¿no? Como yo al principio. Sí. ¿Qué función tiene? Tanto el K7 ya como el que tienes al lado, el K2. El K2. ¿Para qué sirven? Estos te miden, creo que son las frecuencias magnéticas, por ejemplo, supuestamente los entes, los espíritus o eso, pues se guían un poco por frecuencias magnéticas, por electricidad magnética. Entonces estos aparatos pues te van dando si en la zona que estás o si hay más frecuencia magnética en esa zona. Esos picos que hemos, ¿no?, comprobado en algún vídeo que otro, claro. Y más donde hay ríos. Sí, en los ríos supuestamente como el agua es conductora y conduce la electricidad, entonces en las zonas donde hay ríos suele haber mayor actividad magnética. Entonces se dice que en donde hay ríos es más frecuente que te pueda pasar algo pues paranormal o te pueda dar más picos estos aparatos. Vale, y son dos aparatos que hemos probado. Primero hemos adquirido el K7. El K7 y después hemos conseguido el K2 porque se lo vimos a Mar Andrade en el vídeo de la Capilla de San Amaro y la verdad es que este nos gustó mucho porque en este te va mostrando no solo las luces, sino en este te va mostrando la electricidad magnética en un lado. ¿Puedes entender ahí? Ah, sí. La temperatura. Sí, te da muchos más datos, más rápido. Claro, ahora mismo pues está a 0 así. Está a 0. Claro. Entonces este te va, además tienes para sincronizar cuando quieres que te pite a cierta electricidad, pues te hace un pitido. Entonces no tienes que estar tan solo fijándote en las luces o en lo que te marca, sino te va a avisar el aparato de que pues está pasando algo. En la Capilla de San Amaro, ese vídeo que hicimos es un buen ejemplo para poderlo ver en función. Exacto, entonces ahí podéis verlo y ver que pues te va marcando los numeritos según nos llamó mucho la atención y nos gustó muchísimo. Sí, por eso decidimos, claro, por eso decidimos comprarlo. Sí, nos gusta más que el K7. Se apagó la luz, voy a apagarlo. Nos gusta más que el K7, ¿verdad? Sí. Nos gusta más el K2. Este sí, no, ahí está, apagado. Este sí, porque a ver, es mucho más cómodo también que te avise y que te vaya marcando pues algo más calibrado con los números. Sí, con este dando, es un poquito más aleatorio. Tienes que interpretar. Claro, es un poco más aleatorio. Vale, pero bueno, tenemos los dos. ¿Qué vamos a hacer con el otro? ¿Lo tiramos? No, pues no. Lo vamos a usar igual, por claro eso, está. Siempre es bueno tener dos también para ir comparando. Claro, sí. Como pudimos ver. Sí. Muy bien. Y algo muy interesante que nos gustó mucho. Que nos llamó mucho la atención son las esferas estas de luz. Que esto en realidad son juguetes para gatos. Son unas bolitas que tú la enciendes, tiene la lucecita. La dejas ahí. Sí, espera a ver si se está quieta. Que nosotros pensamos en otros vídeos dejarlas por detrás por si acaso, ¿sabes? Alguna vez, claro. No lo sé. Para ponerlas en práctica. Están muy bien, porque claro, bueno, ahora está alumbrando porque yo la moví. Pero se supone, tú le das, ahora ya tiene que parar y hasta que alguien la toque o se mueva, eso no va a alumbrar. Entonces, si la esfera está ahí y de repente empieza a alumbrar, es que supuestamente pues algo ha interferido en la zona. Entonces, ahora mismo está encendida. La vamos a dejar ahí mientras proseguimos con el vídeo. Vale. A mí no me gusta hacer estas cosas en casa, decirlo. No. Pero bueno. Lo vamos a hacer. Claro, y estas pues a nosotros nos gustó mucho, nos llamaron mucho la atención por eso, ¿sabes? Ay, mira, ¿ves? Me acerqué yo. Ok, vale, ahora se acercó ella, debería de apagarse sola. Claro.
y seguir a lo suyo, ¿no? Y si tú no la tocas, se tiene que apagar. Entonces esto está muy bien para pues dejarla en cierta zona si estás... Vale, se apagó, muy bien. Exacto. Y también es un medio por el que se supone que también se pueden comunicar. Si tú, por ejemplo, tienes el aparato así, no tienes una radio o algo de esto, como los aparatos que tiene la tele esta que tenía, que te dan voces, tú con esto supuestamente te puedes comunicar en el sentido de hacerle alguna pregunta, decirle, si es tal, si es sí, pues enciéndeme la luz, o, ¿sabes?, en esos temas. Entonces, o sea, son interesantes. Claro, entonces también están muy bien. Entras en una casa, imagínate, y buscas esas zonas determinadas, la cocina o una habitación, puedes dejar alguna esferita. Vale, a mí si se me alumbra ya me deja roto en el vídeo. Bueno, aquí puede ser también que yo le toque. Sí. Con el movimiento así. Exacto. Eso es verdad. Vale. Bueno. Pero están muy entretenidas. Y después también estuvimos viendo, hay más aparatos. Y nos llamó mucho la atención el Rempo. Que el Rempo es esta antenita que es muy sensible y que si te acercas tienes un grado de distancia. Puedes simplemente hacer que es tocándola para que pite, o a una distancia que al acercarse ya te pite. Y eso nos llamó mucho la atención, porque es para dejarla en un sitio y si suena es que algo se acerca. Es que esa es brutal, porque esa es que no hay otra forma. Claro, entonces esa nos llama muchísimo la atención, solo que ese aparato ya es un aparato artesanal, o sea, te lo tienen que fabricar. No es algo que puedas comprar directamente, sino tienes que encargarlo para que te lo fabriquen. Estamos ahí estudiando un apartado. Estamos aún ahí mirando. Sí, hay algunas cosillas, vale, que aún andamos detrás de ellas, pero bueno, este vídeo es también para poner en práctica de, bueno, que estamos estudiando también, no es solo ver los vídeos y ir a la aventura, sino para este tipo de vídeos estamos intentando informarnos, sobre todo con las documentaciones de Cuarto Milenio. Exacto. Para poner en uso. Y de otros aparatos, como sabemos que ellos tienen sensores de movimiento también. Y hay diferentes aparatos. Yo vi también que hay como los comunicadores de los bebés, que también por esos comunicadores también se pueden escuchar voces. Sí, hay mucho. Claro, entonces es tema de estudiar y ver cada vez más aparatos y ver los que se pueden adecuar más a ti. Eso también, no es cogerlos todos, sino lo que tú más o menos crees que es más adecuado para ti, para interpretar. Porque, por ejemplo, sabemos que hay la radio o la tele, que se escuchan voces, pero hay unos que son más interpretativos que otros, entonces tú ya tienes que tener un oído muy agudo. Y ruidosos para ser algo audiovisual, ¿verdad? Claro, entonces... Es más complicado. Nuestras ganas es poder capturar alguna vez algo real en cámara. Claro. Pero entonces va a ser todo grabado, pero si tienes un aparato que es muy ruidoso, como vimos la radio o la tele esta, que hacen ruidos... como le llamo, ruidos blancos, o esto que escucha mucho, pues en la cámara y en el micro va a distorsionar muchísimo y no se va a entender mucho lo que aunque parezca que no, vamos ahora a hablaros en el vídeo de esos relatos que son reales, que son, bueno, empezaron como rumores y al final hay declaraciones de personas, de psiquiátricos y sitios donde se ven sombras, donde se vieron apariciones, y vamos a intentar hablar un poco. No mucho, porque hay mucho, ¿vale? Pero vamos a intentar dar como ejemplo lo del niño, ¿vale? Sí. Y lo del psiquiátrico, ¿vale? Vamos a poner esos dos ejemplos porque sería embarcarnos en mucho. Solo para esa gente que a lo mejor es más, pues como nosotros, no, hay que ver para creer. Claro. Vamos a comentar lo difícil que es, pero que no es imposible, ¿vale? Ya, claro. Vamos a explicar eso, vamos a explicar los relatos, vamos a comentar lo del niño. Una zona que era de Hacienda, había un vigilante nocturno. Y entonces todas las noches el vigilante escuchaba como ruidos y veía como sombras. Y él en un momento dado vio a un niño. Y disparó. Y disparó al niño. Él le dio el alto. Porque iba hacia él y disparó. Claro, esto es verdad. Sí, el niño bajaba por las escaleras y el vigilante le dio el alto y dijo... Bueno, el niño, este es el testimonio del hombre. Sí, claro. Pero es que el hombre disparó. Sí, y el hombre... O sea, o está demente o loco, algo le trastornó al hombre, o eso lo tuvo que declarar. Disparó. O sea, para él es verdad. Para él es verdad. 2 veces disparó. Es impresionante. Y no es el único. No. No es el único que dice eso. No, en ese caso fue ese vigilante. Se corrobora con otro. Sí, pero después otro vigilante también le pasó lo mismo. Con el niño, y cuando cortaron lo de los vigilantes, dijeron, bueno, para que no cunda el pánico colectivo, dejamos de poner vigilante nocturno. Y empezaron a poner cámaras de vigilancia.
Y las cámaras de vigilancia pues, también lo captaron. También captaban cosas. Y además se adelantaban las horas de que las señoras de la limpieza que venían más temprano también decían que veían cosas raras. Entonces ya es el testimonio de varias personas en un sitio, en un lugar. Y es muy interesante porque ya no es... A ver, es una persona que dispara su arma al final. Claro. A un niño. Sí, o sea, a un niño. Imagínate... Él dijo imagínate que vio a un niño. Él vio a un niño, pero un niño que iba hacia él y un niño en una forma rara. Lo vio siniestro. Con la mirada perdida. Siniestro. Bajando, sí. Siniestro para actuar así. Se marchó con la Se cara en fue blanco corriendo. y ese fue su testimonio y eso es real. Lo que pasa es que lo tuvieron oculto y después el equipo de Claro. Cuarto Milenio, que esto es lo que mola, rescataron estas historias. Exacto. Y O eso sea, es lo que te exponen en Cuarto Milenio y te hacen la recreación para que tú lo entiendas mejor, que siempre está muy bien. Entonces, bueno, decir que aquí hubo un colectivo de gente que afirmaban lo mismo y es Sí. muy curioso el tema. Sí. Que a ver, puede haber muchísimas cosas, pero que la historia está ahí, está ahí. Que se Está. quiso tapar para no alarmar, también. Por Y que eso se quitaron. recuperó esta historia, es brutal. Yo qué sé, yo creo que esta colección es muy recomendable también para Sí. aquellos que les guste el misterio. A mí me mereció la pena Sí, comprarla. está ¿eh? muy bien. En el caso de aquí también hay archivos perdidos, o sea, también te encuentran archivos perdidos. Hay de una niña que también se supone que habló como que estaba poseída y al final los archivos de esa madre Sí, y sí. de esa niña se perdieron, no hay Sí, nada sí, sí, son grabado locuras. desde el año 1500 a cierto año, no hay Son nada. locuras. Y hay que desapareció. pensar que el equipo de Cuarto Milenio, vale, aunque son un poco interpretativos, esos que van también con los aparatos como Sí. nosotros, que al final no hay una escuela para ello, No. juegan a lo mejor en ocasiones a la Ouija, bueno, ellos prueban. Sí. Vale, ellos prueban, nosotros estamos muy lejos de ellos. Sí, pero no, de eso. también cuentan con mucho, y esto es muy importante porque nosotros no, lógicamente, ellos cuentan con muchos especialistas Sí. de muchas ramas, médicos, Claro, científicos, parapsicólogos. increíble, Sí. tienen un equipo ahí detrás brutal, Claro, entonces... Eso es como para, oye, fijarte un poquito también que hay gente que también intenta descartar hasta lo que es más... Sí, claro. Yo qué sé. Lo más imposible. Tú, claro, si no es... Intentan razonarlo. Claro, contrastan informaciones entre ellos. Uno te da una explicación, el otro te da otra. Entonces intentan razonar Muy cuál es interesante. esa respuesta correcta. Porque uno te da una respuesta, pero el otro te dice, claro, pero puede ser así. Entonces, Está o sea, muy- puede ser posible que en esos sitios, a lo mejor en algún vídeo, a lo mejor, oye, pues algo curioso nos pase. Ya nos tiene pasado de hecho. Entonces, yo no me quiero imaginar yendo con esa artesanía, por así decirlo. Claro, Ahora sí. vamos a comentar lo del psiquiátrico de los tuberculosos. ¿Verdad? Sí, Que era... utilizaban. Vamos era a un pasar a este hospital- segundo relato y lo dejamos aquí. Era un hospital de tuberculosos que anteriormente, bueno, por la guerra civil era un hotel y se convirtió al final en un hospital de tuberculosos que era llevado por monjas. Y en ese hospital, pues, la gente, pues, Coge el libro si quieres. Coge. es este, el de los hospitales. Vale, y el anterior puedes mostrarlo también si quieres. Este. Vale, muy bien. Lo bueno también de esta colección, pues, también es que te trae los libritos Sí, sí. por dentro, entonces tú puedes informarte leyendo también si pues tienes más interés. Entonces, en ese hospital pues se suicidaba muchísima gente. Los mandaban allí a morirse. Sí. A morirse. Claro, además la gente... No allí sabían qué hacer con ellos, los mandaban para allí. no se curaba, nunca se Ya, curaba. ya. Y era como un hospital para gente muy pobre. Entonces, pues tenían su propio cementerio, porque la gente que iba allí, los familiares no tenían suficiente dinero pues para trasladar a los enfermos, entonces pues los enterraban allí directamente. Y incluso los familiares no iban a visitar a los... Claro. Por miedo a contagiarse. Claro. Entonces allí los mandaban directamente a morirse. Sí. Y aquello era todo... Bueno, hay casos donde se suicidaban. Donde se suicidaban. muchos enfermos se suicidaban. Porque claro, no afecta solo a los pulmones, los tuberculosos, también a los huesos, a los órganos, entonces un dolor. Y claro, tú imagínate que el de al lado se te muere hoy, y mañana, y pasado, y cada Claro. día. Eso era una puta locura. Y la gente subía a la planta de arriba y se tiraba allí en el jardín. Sí, se tiraba desde encima Que incluso al fondo. tiene un nombre y todo, y se mataban, vamos, literalmente, chicos. O sea, Sí. es brutal saber que esto pasó. Y después también hay el otro, el Hospital del Terror, lo llaman aquí. El Hospital del Terror. Sí, que en ese hospital se supone que siempre veían a una enfermera, que le llamaban la enfermera de la muerte, porque muchos enfermos decían que veían a esa enfermera, que era una enfermera gruesa, con una aguja,
y todos coincidían y la veían rondando por los pasillos. Y decían, era constatado de que cada uno que hablaba de la enfermera y de que la veía entrar en su habitación, al día siguiente siempre se moría, no sobrevivía. Y todos coincidían en hablar de la enfermera, de que veían a una enfermera. Al día de hoy los que sobrevivieron, incluso hay gente que estuvo ahí, que ¿vale? Y sí. Bueno, sobrevivió al día de hoy, lo comentan. Y conocen la historia. Y conocen la historia, y son ellos los que también te la dan a entender. Sí. Entonces, son cosas muy curiosas, muy curiosas. Y decir que en este psiquiátrico, por ejemplo, incluso hay informes de gente, testimonios, de que siguen viendo de noche pasar una sombra negra por allí, que está habitada. Sí. Y que a veces se escuchan los ruidos de la gente cuando se lanzaba. Claro, porque o sea, hasta se supone ese punto. Que en el hospital se fue levantado encima de un monasterio y en el medio del patio todavía queda pues el porche del monasterio. O sea, mima, cosas... Bueno, pues nada, o sea, yo creo que contando estas cosas, yo te estoy ayudando un poco también porque es que si no es un poco complicado. Ya. Y bueno, decir eso más bien, ¿no? Que estamos intentando... Pues, informarnos un poco más y conocer un poquito más el campo y más aparatos y más cosas. Y cómo hace la gente y cosas así, que llevan su tiempo también, porque hay gente que va y se pasa la noche. Sí, que se pasa muchísimo tiempo. Están ahí y si no te funciona, a lo mejor no te funciona en 1 hora, pero dentro de 2 horas empiezan a pasarte cosas. Es mucho tiempo y es una locura, porque claro, eso hay que programarlo, oye, que al final tiene que ir con la vida de uno. Yo no creo que lleguemos a ese nivel, pero oye, coger algo interesante a lo mejor... Dar a entender de que podría ser posible, yo no sé, a mí, yo lo quería, tú no. Sí. Yo me gustaría. Poder ver, captar algo, o sea, es más de ver para creer, o sea, tienes ganas de poder ver y captar algo. Hemos cogido psicofonías. Nos han pasado cosas muy curiosas y muy surrealistas. Y eso solo con el micro de la cámara. Y solo con el micro de la cámara. Imagínate con todo lo que tenemos ahora. Y las 2 grabadoras que también tenemos para las psicofonías, que de hecho... Tío, aquí ya hay un gran misterio. Sí, no sabemos ahora mismo, no las encontramos para poder subirlas y mostrarlas, pero teníamos 2 grabadoras también. Que tendremos que ir a por otras. Sí, claro, que te coge sonidos, tiene que estar todo muy en silencio y te coge los ruidos para después tú escucharlos.